Hola, ¿cómo están? Bueno, como habíamos quedado la semana pasada, esta semana vamos a tratar dos temas fundamentales. Primero vamos a terminar en lo referente al derecho tributario material, lo atinente a dentro de los medios de extinción de la obligación tributaria. Vamos a hablar de la prescripción y vamos a iniciar la parte de la materia referida al derecho tributario formal en lo atinente a la determinación tributaria. Vamos a ver el concepto, la naturaleza jurídica de la determinación y tres criterios de clasificación que son los mayormente empleados por la doctrina al hablar de las formas de la determinación tributaria. Lo primero a lo que tenemos que referirnos es a la prescripción. La prescripción, como ustedes recordarán del Código Civil, artículo 1900, esperemos que el perro se calle, 1900, no se va a callar, artículo 1900, caray, pero se me perdió, 1952 del Código Civil. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Efectivamente, como podrán ver de la definición civil, la prescripción es un modo de extinguir una obligación. Básicamente, derivado es una sanción a la inactividad del acreedor en el empleo de los medios que el derecho le concede para hacer efectivo el crédito, para hacer efectiva ante el deudor su acreencia. Como ustedes pueden ver, muy someramente, los elementos de la prescripción en derecho civil sería la existencia de una obligación, el carácter válido, cierto, líquido y exigible de esa obligación, que haya transcurrido un determinado plazo desde el momento de la exigibilidad de la obligación hasta que se cumpla de acuerdo con la ley la prescripción, sin que, requisito final, el acreedor haya adelantado o haya hecho valer ninguno de los medios que el ordenamiento le concede para la efectiva satisfacción del crédito, sean judiciales o sean extrajudiciales. Estos conceptos son a priori trasladables al derecho tributario, en la medida en que el derecho tributario, como ustedes saben, o la obligación tributaria, es, como ya lo veíamos precisamente la primera parte de este tema, una obligación, un tipo especial de obligación de derecho público que como tal se nutre, como buena parte de los institutos fundamentales de la teoría general del derecho, de la teoría general de las obligaciones. Esa es la razón por la que el artículo 17 del Código Orgánico Tributario dice que regula al derecho civil como fondo general supletorio aplicable a la obligación tributaria en todo aquello que no está especialmente regulado en el Código Orgánico Tributario. Dice el artículo 17, en todo lo no previsto en este título, la obligación tributaria se regirá por el derecho común en cuanto sea aplicable. Sobre esta base y partiendo de la esencial identidad que existe entre la obligación tributaria y la obligación civil en lo referente a la enumeración de sus medios de extinción y más concretamente en la posibilidad de proyección de la institución de la prescripción al campo tributario, tal como lo reconoce el propio Código Orgánico Tributario en su artículo 39, parágrafo primero, como lo veíamos la última vez que conversamos, de acuerdo con el cual la obligación tributaria se extingue también por prescripción en los términos previstos sofísticamente en el capítulo sexto del título segundo del Código Orgánico Tributario, pretendiendo hacer una división topográfica, una división de ubicación que dogmáticamente inexistente entre la prescripción y los demás medios de extinción que ya vimos la última vez que conversamos: pago, compensación, confusión, remisión y declaratoria de incobrabilidad. Y esa es precisamente la primera de las discusiones que debemos tener al referirnos al objeto de la prescripción como institución jurídica
aplicable al derecho tributario o a la obligación tributaria. ¿Qué tipo de institución es la prescripción? La prescripción es una institución adjetiva, es una institución de derecho procedimental, es una excepción aplicable por el deudor frente a la pretensión de cobro tributario que extinguiría en todo caso la capacidad jurídica del acreedor de hacer coercible judicialmente el crédito, o en otras palabras, como ya ustedes lo vieron en obligaciones. La prescripción simplemente supone el paso de la obligación tributaria de una obligación jurídica a una obligación natural, con lo cual persistiría la existencia de la obligación y simplemente moriría la acción, como dice el artículo 55, numeral 1 del Código Orgánico Tributario. Lo que perecería sería la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios, que en consecuencia por su naturaleza excepcional no podría declararse, por un lado, de oficio por la administración tributaria una vez constatado el transcurso de los 6 años de los que habla el artículo 55 o de los 10 años de los que habla el artículo 56 del código, sin que se haya producido algún evento a través del cual la administración tributaria haya procurado hacer efectivo el cobro de la obligación tributaria. Opción 1. U opción 2. No podrá ejercer el contribuyente, no podrá solicitar autónomamente el contribuyente en ejercicio de su derecho de petición y oportuna respuesta la posibilidad de solicitar, una vez cumplidos los requisitos legales, solicitar autónomamente, sin necesidad de una determinación previa, la declaratoria por la administración de la prescripción. Recapitulamos. Primero, ¿cómo entendemos a la prescripción? Primero, como una institución adjetiva, que es una mera excepción frente a la pretensión de cobro del tributo, que no puede declararse de oficio y que solo extingue la acción, más no la obligación. Supuesto 1 o supuesto 2. La prescripción es una institución de derecho tributario material, es una institución sustantiva que condiciona la vigencia, la validez, la propia existencia de la obligación tributaria, extinguiéndola en los términos del artículo 39, encabezamiento y parágrafo primero, lo que permitiría ya no solo extinguir la acción para hacer efectivo el cobro, sino extinguir la obligación con base en, insistimos, el derecho de petición y oportuna respuesta, dándole capacidad al contribuyente de ejercer una acción autónoma, una solicitud administrativa para requerir de la administración que declare el perecimiento, la muerte de la obligación por el transcurso del tiempo, dadas las condiciones legales, que fundamentalmente son la de la inactividad del acreedor por un plazo determinado, y que como tal sería, tal como lo declaraban los códigos orgánicos tributarios hasta 1994, sería declarable de oficio, dada la naturaleza pública del vínculo tributario. En nuestra opinión, ustedes habrán tenido oportunidad de verlo en la guía que les pedí que leyeran sobre el tema. La prescripción es un instituto, dada la naturaleza de la obligación tributaria y dado el carácter público del vínculo que se crea entre acreedor y deudor tributario por imperio de la ley, la prescripción es una institución de derecho sustantivo. Ella está referida a la propia existencia de la obligación tributaria, a su propia validez y a su propia exigibilidad, con lo cual es perfectamente posible para el obligado tributario hacer valer la prescripción autónomamente, sin necesidad de un procedimiento previo, y en consecuencia es declarable de oficio, toda vez que la causa que da origen o el fundamento último de la obligación tributaria es precisamente, o en este caso, mejor dicho, se ponen en tensión dos principios fundamentales. Uno, el interés público que está comprometido en la efectiva ejecución del crédito tributario,
por la necesidad de proveer al Estado los recursos financieros necesarios para la satisfacción de las necesidades colectivas, pero por otra parte no hay que olvidar que la obligación, el tributo en sí mismo, supone una limitación a la libertad del individuo a través de una coerción pública sobre su derecho de patrimonio, sobre su derecho de propiedad, que se va a ver cercenado parcialmente por la aplicación del tributo, lo cual exige en el Estado constitucional de derecho que el interés público comprometido en la recaudación del tributo se pondere con la seguridad jurídica, que es la institución a la que responde, o es el principio jurídico al que responde con mayor fidelidad la institución de la prescripción. Eso, en nuestra opinión, apoyados para ello en la doctrina española, nos hace concluir que la prescripción, tratándose de que el tributo como institución jurídica está al servicio del ciudadano, tiene un carácter eminentemente instrumental, tal como lo veíamos en las primeras sesiones de este curso, por allá, por finales de noviembre. Ese carácter instrumental de los medios financieros que se sirve el Estado, de los que se sirve el Estado para satisfacer las necesidades colectivas, no permite, en nuestra opinión, privilegiar el interés recaudatorio del fisco, el interés en la satisfacción de la obligación tributaria, frente a la seguridad jurídica que requiere el ciudadano respecto de la aplicación del ordenamiento tributario a su patrimonio en una situación determinada. Yo creo que en el supuesto en donde ha transcurrido el tiempo sin que la administración haya hecho valer su derecho de crédito, está renunciado de alguna manera a ese derecho, y entonces cobra preeminencia el derecho individual a la seguridad jurídica, de lo cual dimana por su carácter público, nuevamente, que por lo menos en derecho tributario la prescripción debe tener una naturaleza sustantiva y no adjetiva. En este caso, la prescripción es un medio auténtico de extinción de la obligación tributaria, no solamente de la acción para hacer efectivo el pago o el cumplimiento de la obligación tributaria, y en consecuencia puede solicitarse autónomamente por el contribuyente sin necesidad de una determinación previa o de un requerimiento previo de pago por la administración tributaria, y en segundo lugar es declarable de oficio por la administración, dada la naturaleza pública de la obligación tributaria. Ahora, el segundo punto que plantea la regulación, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 puntos que quisiéramos tratar brevemente para hacer referencia a los principales problemas de la prescripción, tal como se encuentra ella regulada hoy día en Venezuela en el Código Orgánico Tributario, en los artículos 55 a 65 del Código. El segundo de estos problemas es el que deriva de la validez temporal de la ley que regula la prescripción. Como ustedes habrán podido constatar de la lectura de la guía, desde 1982, la primera versión del Código Orgánico Tributario, hasta 2014, los plazos de prescripción eran 4 años, contados, un primer supuesto, la regla general, 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la realización del hecho imponible, y un plazo que era ampliable a 6 años en los supuestos tasados legislativamente. Hoy día esos supuestos están en el artículo 56 del Código Orgánico Tributario, en los que, por las razones allí establecidas, la administración tributaria hubiese estado imposibilitada materialmente de conocer el acaecimiento del hecho imponible. Por ejemplo, cuando el sujeto pasivo no presenta las declaraciones que le corresponden, no se inscribe en los registros de la administración tributaria no ha podido conocer el hecho imponible en los casos de verificación, fiscalización y demás formas de la determinación de oficio. El sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria, o se trata de hechos imponibles vinculados a operaciones realizadas
o a bienes ubicados en el exterior. Y por último, en el caso que el sujeto pasivo no lleve contabilidad o registro de las operaciones efectuadas, no los conserve durante el plazo establecido o lleve doble contabilidad o registros con distintos contenidos. En todos estos supuestos, artículo 56 del Código Orgánico Tributario, el plazo de prescripción en lugar de 4 años sería, de acuerdo con estas normas anteriormente vigentes, 6 años en lugar de los 4 años, que es el plazo, digamos, regular de prescripción. El Código Orgánico Tributario de 2014 modificó estos plazos, ampliándolos. Ahora, la regla general es que la obligación tributaria prescribe por el transcurso de 6 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurrió el hecho imponible, ampliable a 10 años, un plazo igual al de la prescripción ordinaria para acciones civil, para acciones relativas a bienes muebles, ¿cómo se llama? En los supuestos que ya les leí del artículo 56 del Código Orgánico Tributario. Esto plantea la duda respecto de si estos nuevos plazos de prescripción son aplicables de alguna manera a las prescripciones que ya han comenzado a correr o comenzaron a correr bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001, y el plazo normalmente debería concluir bajo la vigencia de un código ulterior, en este caso el Código Orgánico Tributario de 2014. La Administración Tributaria recientemente, digamos desde hace unos 8 meses para acá aproximadamente, ha establecido el criterio de acuerdo con el cual hay una suerte de bifurcación, hay una suerte de separación de la ley aplicable a los supuestos de prescripción, en una suerte, digamos, en una interpretación bastante libre del concepto de retroactividad impropia al que, para referirnos a la vigencia temporal de las leyes tributarias, de las leyes en general, hace el profesor de nuestra universidad, Joaquín Sánchez Cobiza, y en materia tributaria esos son temas que han sido analizados por la jefa de nuestra cátedra, la profesora Taormina Capello, y también por el profesor Juan Cristóbal Carmona Borjas. Bueno, volviendo a Sánchez Cobiza, ¿qué supone este concepto de retroactividad impropia? Básicamente el concepto de retroactividad parte de la base de que las nuevas regulaciones no pueden afectar los hechos jurídicamente consolidados en el pasado, que jurídicamente han quedado establecidos, han quedado acaecidos en el pasado, puesto que esto violaría directamente la prohibición constitucional del artículo 24 de la Constitución. Sin embargo, con base en la doctrina italiana, fundamentalmente el texto del profesor Gabbi, Sánchez Cobiza señala que es posible que, y de hecho por eso lo califica de retroactividad impropia, donde en aquellos supuestos de ejecución continuada, donde unos determina un hecho jurídico continuado a lo largo del tiempo, de tracto sucesivo, llamémoslo así, la nueva regla entraría entonces en vigencia o sería aplicable a aquella parte del hecho jurídico que se verifica bajo su vigencia sin poder afectar lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado. Sobre esa base, si nosotros consideramos que las reglas de prescripción son, volviendo al punto anterior, serían una institución adjetiva y en consecuencia las reglas de procedimiento, de acuerdo con el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, entrarían en vigencia desde el momento en el que ellas rijan y se aplicarían a los procedimientos, a las instituciones adjetivas cuya consolidación se encuentra en curso, como es el caso, como sería el caso bajo esa interpretación de la prescripción. Entonces sería posible ampliar el plazo de prescripción de aquellos hechos imponibles ocurridos antes de la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2014 a 6 y 10 años respectivamente, de acuerdo con las nuevas reglas. En tanto, ello supondría
un supuesto de retroactividad impropia. La administración tributaria ha interpretado este supuesto, digamos, bastante libremente y ha concluido que siempre y cuando, o por regla general, vamos a decirlo así, por regla general, si el plazo para la prescripción de la obligación empezó a correr bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001 y se completa bajo la vigencia del Código de 2014 sin que haya existido un acto de interrupción o de suspensión, entonces el plazo es el previsto en el Código Orgánico Tributario de 2001. Si por el contrario, una prescripción iniciada bajo el Código de 2001, pero bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2014 se ha producido un acto de interrupción o un acto de suspensión, entonces ese nuevo plazo, ese reconteo de la prescripción deberá regirse en el criterio de la administración tributaria y de nuevo en una interpretación bastante libre de lo que es el concepto de retroactividad impropia, deberá regirse por la norma del Código Orgánico Tributario de 2014, o sea, será la prescripción de 6 o de 10 años. Por ejemplo, supongamos un hecho imponible que ocurrió en 2012 y en 2015, esto es bajo la vigencia del Código de 2001, y en 2015 ocurre un acto interruptivo. Estábamos en 2015 en el tercero de 4 años para que operara la prescripción. De acuerdo con la interpretación de la administración tributaria, a partir de 2015 se empezarían a contar 6 años, con lo cual este acto que ocurrió en 2012 bajo el imperio del Código Orgánico Tributario de 2001 prescribiría finalmente si no existe un acto interruptivo o suspensivo en 2021, lo cual, y podemos ir adelantando nuestra opinión de una vez, contradice expresamente las regulaciones legislativas venezolanas aplicables. Primero, la naturaleza de la prescripción como institución sustantiva, según lo previamente expuesto, y en segundo lugar, las normas legales que en Venezuela regulan los efectos en el tiempo de la prescripción. Como ustedes recordarán, porque lo mencionamos hace unos minutos, el artículo 17 del Código Orgánico Tributario dice que en todo lo no previsto en respecto a la regulación jurídica, la obligación tributaria en el Código, la obligación tributaria se regirá por el derecho común. Y en este sentido, el artículo 1988 del Código Civil establece que expresamente que las prescripciones que hubiesen comenzado a correr antes de la publicación del Código, o sea, exactamente el mismo supuesto que tenemos aquí, se regirán por las leyes bajo cuyo imperio principiaron. O sea, totalmente, toda la prescripción debe regirse por la ley vigente para el momento de acaecimiento del hecho imponible. O sea, para el ejemplo que veíamos anteriormente, para la ley aplicable en 2012, o sea, el Código Orgánico Tributario de 2001, con lo cual el plazo se mantendría en 4 años, aumentando posiblemente a 6 años en los supuestos que, como les mencionaba, están enumerados excepcionalmente y taxativamente en el artículo 56 del Código. Tercer punto, ¿desde cuándo se cuenta la prescripción? Como vimos en la definición legal del Código Civil, la prescripción es un medio de adquirir un derecho, de liberarse de una obligación. El primero, prescripción adquisitiva; el segundo, prescripción liberatoria, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Eso significa, esa mención al tiempo que hace el artículo 1952 del Código Civil, evidentemente hace suponer la aplicación de un plazo, o la vigencia de un plazo desde el cual o en el cual debe contarse la prescripción, transcurrido el cual se habrá extinguido la obligación tributaria por este particular medio de extinción.
tenemos un pequeño problema. Nuestro Código Orgánico Tributario, a remedio en este sentido de lo que establecía el Código Tributario para América Latina, el modelo OEA-BID, el modelo ILAT, al que nos referíamos cuando hablábamos de codificación, dice que la prescripción debe contarse a partir del 1 de enero del año siguiente al del acaecimiento del hecho imponible, lo cual es perfecto bajo la regla civil de la accionata si el hecho imponible ocurre el 31 de diciembre en el caso de tributos instantáneos, o si son tributos periódicos, como se entiende en los tributos periódicos que el hecho imponible ocurre al final del periodo, pues en los casos en los que ese periodo termina el 31 de diciembre. En esos casos no hay problema porque la prescripción empieza a correr apenas ha nacido la obligación tributaria, de acuerdo con el artículo 36 del Código Orgánico Tributario. Pero ¿qué pasa con aquellos supuestos de tributos instantáneos que ocurren en fecha distinta al 31 de diciembre? Ocurren, por ejemplo, hoy. Eso significa entonces que un hecho imponible instantáneo ocurrido hoy va a tener en la práctica un plazo de prescripción de 6 años y 7 meses, puesto que todavía de aquí al 1 de enero de 2018, que sería el momento que de acuerdo con la ley empezaría a correr ese plazo, todavía faltan 7 meses, y a partir de entonces es que se pueden contar los 6 años a los que se refiere el encabezamiento del artículo 55 del Código. ¿Qué pasa en el mismo sentido? ¿Qué pasa con los tributos periódicos cuyo periodo, cuyo elemento temporal no coincide con el final del año civil? Por ejemplo, pensemos en el IVA, que tiene una periodicidad mensual. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el impuesto al valor agregado que se cause en este mes de mayo de 2017? Eso fácilmente se puede ver otra vez que eso amplía indebidamente y genera una discriminación en los supuestos de prescripción, donde hay todo un plazo de 7 meses que se añade a la prescripción, en el cual la obligación es válida, cierta, líquida y exigible de acuerdo con el Código Orgánico Tributario y con las leyes creadoras de los tributos, en este caso del impuesto al valor agregado, sin que la inactividad de la administración durante ese plazo y el plazo posterior represente la posibilidad de que opere la prescripción, ampliando indebidamente el plazo de prescripción. Aquí la solución, a través de una interpretación progresiva, la ha dado, o constitucionalizante, la ha dado la jurisprudencia. La jurisprudencia ha entendido que no debe entenderse literalmente las disposiciones del artículo 59 del Código Orgánico Tributario. No se debe entender como plazo de inicio de la prescripción única y exclusivamente el 1 de enero del año siguiente a la realización del hecho imponible, sino que pura y simplemente debe entenderse como plazo prescriptivo el día o fecha de inicio del plazo prescriptivo el día siguiente al de la realización del hecho imponible. Por lo cual, por ejemplo, cuidado con eso, tal como lo ha dicho la jurisprudencia, en el caso, por ejemplo, del IVA causado durante el mes de mayo de 2017, el plazo de prescripción empezaría a contarse a partir del 1 de junio de 2017, no a partir del 1 de enero de 2018, como se derivaría de una lectura literal del artículo 59, numeral 1 del Código Orgánico Tributario. Tengan eso por favor muy presente. Esa es la interpretación jurisprudencial de la norma, la cual nosotros consideramos es razonable y ajustada a derecho, pero que, como ya ustedes habrán tenido oportunidad de discutir tanto en Introducción al Derecho como en Filosofía del Derecho, abre las dudas, abre los cuestionamientos relativos al rol del juez constitucional. ¿En qué medida puede el juez constitucional alterar o exceder del rol de simple legislador negativo, como lo llamaba Kelsen, en lo que se refiere a la nulidad de los actos
contrarios a la Constitución para alterar vía interpretación su contenido o reexpresar su contenido para adaptarlos a la Constitución. Con lo cual, además de corriéndose el riesgo de que esto configure una forma de activismo judicial que entre nosotros ha sido poco menos que trágica, y el hecho de que la sesión de hoy la tengamos en estas condiciones es una prueba concluyente. Si no, recuerden las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional de hace hoy un par de meses. Siguiente punto. De acuerdo, el problema de los actos hábiles para interrumpir la prescripción. Ustedes recordarán de sus clases de obligaciones romanas, la diferencia entre prescripción y caducidad. Básicamente, ambas instituciones tienen en común la naturaleza o su constitución en un plazo que exige del acreedor de una determinada obligación una actividad específica para hacer valer un derecho que le confiere el ordenamiento, so pena de perderlo, con la diferencia entre la prescripción y la caducidad, de que la caducidad es un plazo fatal. La caducidad, no importa lo que usted haga, usted tiene que hacer valer plenamente su derecho y ejecutarlo durante el plazo que le concede la norma, porque de lo contrario usted va a perder el derecho. La prescripción, por el contrario, permite que el cronómetro que va corriendo contra el acreedor pueda detenerse y volver a empezar otra vez en su conteo en el plazo en el que se había quedado. Ese es el caso de la suspensión, o cortar el conteo y empezar de nuevo el cronómetro. Ese sería el caso de la interrupción. A remedio de la legislación española, el Código Orgánico Tributario regula como causas de interrupción de la prescripción. Eso está en el artículo 60, en los distintos numerales, especialmente en los numerales 1 y 2. Se regula allí como causal de interrupción de la prescripción a cualquier acción administrativa tendiente al reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, aseguramiento, comprobación, liquidación, recaudación y cobro del tributo por cada hecho imponible. Vamos otra vez. Aquí la palabra importante es, como lo verán de la lectura del artículo 60 del Código Orgánico Tributario, la palabra cualquier. Es todo acto de la administración tributaria que tenga por objeto el reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, aseguramiento, comprobación, liquidación, recaudación y cobro del tributo por cada hecho imponible tendrá eficacia interruptiva a la prescripción. Los españoles, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han matizado la palabra cualquier, a la que hace referencia el nuestro artículo 60 del Código Orgánico Tributario. Y dicen, bueno, mira, ya va. No se trata de que un acto administrativo que simplemente, por ejemplo, inicia un procedimiento de determinación. No se trata de cualquier acto administrativo que pura y simplemente, por ejemplo, no esté dirigido a la determinación del tributo, ni tenga directamente que ver con la obligación tributaria cuya prescripción se estaría invocando, sino que tiene que ser un acto de concreción, de una progresión, de una serie ordenada de pasos que sigue la administración tributaria para poder hacer valer ejecutar, cobrar la obligación tributaria ya nacida. Ese es el término fundamentalmente empleado por la doctrina española, el de progresión en el camino de la ejecución del crédito tributario. Con lo cual, por ejemplo, como vamos a ver en el siguiente tema, cuando veamos procedimientos de determinación, si por ejemplo la administración tributaria inicia un procedimiento de determinación y notifica al contribuyente del inicio del procedimiento de determinación, pero no hace absolutamente nada para continuar ese procedimiento,
para constatar si efectivamente se realizó el hecho imponible o cuál es su cuantía. No se, simplemente está dictando actos para ir interrumpiendo la prescripción sin que haya la menor intención de la administración de efectivamente declarar cuál es la existencia y cuantía de las obligaciones tributarias que se pretenden ejecutar. Pues en ese caso se estaría burlando el verdadero propósito y finalidad de la norma. Desafortunadamente, la situación entre nosotros es que la administración tributaria interpreta ese cualquier al que hace referencia el artículo 60 del Código de manera literal, con lo cual la administración tributaria interpreta que ella ha interrumpido la prescripción aun cuando el acto de reconocimiento, regularización, fiscalización, aseguramiento, comprobación, liquidación, recaudación, etcétera, no esté dirigido a la determinación del tributo, no suponga una progresión en el camino de la determinación o para el pago de la deuda insoluta, o lo que es peor, esté viciado de nulidad absoluta, de acuerdo en materia tributaria con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Tributario, que para facilitarle la vida a aquellos fans del derecho administrativo es una copia, es un remedio de los 4 numerales del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Nos está a decir que esta conducta de la administración tributaria es abierta y flagrantemente inconstitucional. No hay otra manera de calificarla. Respecto, 3 puntos. En primer lugar, 3 puntos para terminar lo relativo a la prescripción. Primero, este punto del que hablábamos anteriormente, esa capacidad de interrumpir la prescripción por cualquier acción administrativa vinculada con la declaración de la existencia y cuantía de la obligación tributaria o tendiente a la ejecución del crédito tributario, tiene en la práctica, dado el silencio, como lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento de fiscalización, como una de las formas de la determinación de oficio, con base en la indeterminación que tiene la fiscalización respecto de la duración que debe tener la fase de investigación, la pesquisa administrativa respecto de si se hizo o no un hecho imponible y cuál es su cuantía, y en la medida en que cada vez que la administración realice un acto, por flojo que sea, por dilatado que sea, por relajado que sea, si a ese acto se le reconoce eficacia interruptiva, el efecto práctico va a ser perdón por la redundancia, la práctica imprescriptibilidad de la obligación tributaria, puesto que cada vez que la fiscalización requiera un documento, solicite una copia, visite al contribuyente, le pida documentación, estará interrumpiendo la prescripción, con lo cual este plazo se alargará sin medida, sin ninguna clase de limitación jurídica, lo cual evidentemente es inadmisible. Punto 6. Otro punto importante al hablar del estado actual de la prescripción entre nosotros es el problema que deriva de aquello que hablábamos cuando hablábamos de concepto de tributo, y es el problema de, por ejemplo, el derivado de la calificación jurídica, el de la naturaleza jurídica de las obligaciones de responsabilidad social, de aquellas prestaciones patrimoniales públicas fundadas en la solidaridad social que no tienen, de acuerdo con el ordenamiento y de acuerdo con quienes defienden ese tipo de posturas, no tienen naturaleza tributaria, con lo cual, huyendo del concepto de tributo, se huye también de la prescripción como institución que limita el derecho del Estado a exigir coactivamente del particular el sacrificio de una parte de su patrimonio para la satisfacción de necesidades colectivas. Con lo cual, la huida del concepto de tributo tiene como consecuencia una fiscalidad imprescriptible. Esto pasa concretamente en el caso de la parafiscalidad, en el caso de los tributos, las exacciones
para fiscales y concretamente con la calificación como no tributarias de aquellas prestaciones patrimoniales públicas dimensionadas en la capacidad contributiva del obligado legal, establecidas en ley, cuyo sujeto activo es el Estado, a pesar de que el beneficiario sea un tercero, tal como lo discutimos la última vez que nos vimos presencialmente, y destinadas a la satisfacción de necesidades colectivas derivadas de la procura existencial, derivadas de la satisfacción de los derechos sociales y culturales a los que hace referencia la Constitución, como por ejemplo el derecho a la vivienda de los trabajadores, como es el caso de la contribución patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, administrado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. De acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional 1771-2011 de 28 de noviembre, estas obligaciones no tienen carácter tributario, y precisamente por no tener carácter tributario y estar orientadas a la protección de un derecho humano fundamental, que sería el de la satisfacción de los medios necesarios para la adquisición de vivienda por parte de los trabajadores, la Sala Constitucional los entiende pura y simplemente imprescriptibles, lo cual, en nuestra opinión, con el debido respeto, es un soberano disparate. Y para terminar, respecto de la prescripción, tenemos la duda, ya no de respecto de la prescripción como institución sustantiva de derecho tributario, sino de la prescripción como institución jurídica de extinción de la acción penal y de la pena por ilícitos tributarios, el problema de la equiparación en materia penal tributaria de tres categorías distintas de ilícitos tributarios, concretamente la defraudación tributaria, el fraude fiscal, la falta de enteramiento de anticipos por los agentes de retención y percepción, de los que hablábamos hace un par de sesiones cuando hablábamos de los responsables. ¿Se acuerdan? Los agentes de retención y de percepción. Y en tercer lugar, la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, de acuerdo con el Código Orgánico Tributario, que sigue en eso el mandato, las recomendaciones de la disposición transitoria quinta de la Constitución, han sido declarados imprescriptibles, lo cual equiparándolos a los delitos de lesa humanidad, concretamente genocidio, concretamente persecución y todos aquellos delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma y de los cuales desafortunadamente hemos tenido una experiencia vívida por estos lados en estos últimos tiempos. Esta es una disposición flagrante y abiertamente, a nuestro juicio, inconstitucional, por desproporcionada, por violadora del principio de razonabilidad, de proporcionalidad, de última ratio, de mínima intervención, que regula el ejercicio del ius puniendi, de las potestades en materia punitiva estatales, y que en consecuencia deben necesariamente ser objeto de una futura reforma del Código Orgánico Tributario. Bien, dicho esto, respecto a la prescripción, debemos empezar entonces a analizar, o debemos atacar lo referido a la primera parte del tema de derecho tributario formal, respecto, y que fundamentalmente está referido al concepto de determinación tributaria. Si uno buscara en un tesauro, si uno buscara en un diccionario de sinónimos, ¿qué significa determinar? Bueno, determinar puede ser establecer, fijar, precisar, declarar, constatar. Hay una serie de sinónimos que pueden atribuirse a este término, al término determinación. Si nosotros hacemos, lo pensamos rápidamente, muy rápidamente, nosotros podríamos encontrar como sinónimos de, denme un segundo por favor, nosotros podríamos encontrar como sinónimos de determinación
fijación, comprobación, verificación, análisis, investigación, examen, precisión, limitación, etcétera. Ahora, si ustedes se fijan, todos estos sinónimos de la palabra determinación no son exactamente iguales, porque en algunos casos, por ejemplo, establecimiento, fijación, los sinónimos hacen referencia a que la determinación sería el acto que permitiría la creación de su objeto. En cambio, en otros, como por ejemplo declaración, la determinación sería básicamente la constatación, la precisión de una realidad ya existente para el momento en el que se realiza la determinación. Estas ideas son las que imbuyen al concepto de determinación tributaria. De acuerdo con la definición del modelo de código tributario del ILAT, que nosotros tuvimos en nuestra codificación hasta, el código de 1994, la determinación tributaria era el acto o conjunto de actos. O sea, estamos hablando de un proceso, de un procedimiento, donde hay una serie ordenada de actos tendientes a un fin. Yo camino en dirección norte para llegar al Ávila. Y pongo primero el pie derecho y después pongo el pie izquierdo y así vamos, derecho, izquierdo, hasta llegar al Ávila. Yo consigo las guías, me las leo, estudio para presentar el examen. Una serie ordenada de pasos tendientes al logro de un fin, a la consecución de un objetivo, sacar 20 en el examen, ¿cierto? La misma idea es la que imbuye al concepto de determinación. La determinación, de acuerdo con el modelo ILAT, que como digo nosotros copiamos en nuestra codificación de 1982 a 1994, ambos inclusive, es el acto o conjunto de actos que tienen por efecto, por objeto, declarar, en otras palabras, dar respuesta a dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué se debe? O sea, ¿existe obligación tributaria? ¿Hay obligación tributaria? O dicho en los términos latinos que usa la doctrina para referirse al punto. Ante beatur, o sea, ¿existe la obligación tributaria? Si la respuesta a esa primera pregunta es afirmativa, entonces pasamos a una segunda pregunta. Ya, ¿se debe? Si la pregunta es sí, si la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta será ¿cuánto se debe? Así, la determinación será el acto o conjunto de actos destinados a espacio en blanco. 1. La existencia de la obligación tributaria. Y 2. Su cuantía. O sea, si se debe o no se debe. Y 2. Caso en el cual la pregunta número 1 haya sido contestada afirmativamente, venimos a hablar de su cuantía. Ese espacio en blanco que yo les pedí que dejaran en la definición, recordemos nuevamente, acto o conjunto de actos que tienen por objeto, espacio en blanco, la existencia de la obligación tributaria y su cuantía. Esa palabra que va allí es un verbo. Y ese verbo debe ser alguno de los sinónimos a los que hacíamos referencia anteriormente. Vamos a hacer una prueba. Acto o conjunto de actos que tienen por objeto establecer la obligación tributaria, establecer la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía. Acto, conjunto de actos que tienen por objeto crear la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía. Acto o conjunto de actos que tienen por objeto fijar la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía. Si ustedes se fijan, todas esas denominaciones tienen en común crear,
fijar, precisar, tienen establecer, tienen en común que le dan a la determinación una naturaleza constitutiva. Es como si con la determinación, con el acto jurídico o el conjunto de actos, la serie ordenada de actos que tienden a establecer con efectos jurídicos la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía, se pretendería, si el verbo que se va a colocar en ese espacio en blanco es establecer, crear, fijar, que es la determinación quien da nacimiento a la obligación tributaria. Esa es la primera de las concepciones o de las teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica de la determinación, la llamada tesis constitutiva. O sea, la obligación tributaria nacería y surtiría sus efectos no con el nacimiento de la obligación tributaria, sino con la realización del acto de determinación. Disculpen. Esa teoría entre nosotros está evidente y eminentemente negada, porque si ustedes se fijan, de acuerdo con el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, la obligación tributaria no nace del acto de determinación, no de aquellos actos que tienden a determinar si existe o no obligación tributaria y cuál es su cuantía, sino de la realización del hecho imponible. De acuerdo con el artículo 36 del Código, el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, punto 1, y cuya realización, importante, origina el nacimiento de la obligación tributaria. Con lo cual, evidentemente, no puede atribuírsele efectos constitutivos, efectos de dar nacimiento a la obligación tributaria, al acto o a los actos de determinación, sino que habría que darle otra naturaleza. La segunda tesis, que procura explicar la naturaleza de la determinación, es, como ustedes pudieron ver en la segunda guía que yo les pedí que leyeran para hoy, es la de la llamada la tesis declarativa. ¿En qué consiste la tesis declarativa? Si ustedes recuerdan, es posible que lo hayan visto en obligaciones romanas o que lo hayan visto, lo estén viendo ahora en obligaciones. Las obligaciones o los efectos de las obligaciones de los actos constitutivos de las obligaciones pueden dividirse en dos grupos: actos de naturaleza constitutiva, aquellos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones o de los derechos, etc., y actos declarativos, aquellos que simplemente dejan constancia, al igual que por ejemplo en bienes. Ustedes se acuerdan de la acción mero declarativa de certeza, que era la acción que se intentaba ante un tribunal para que el tribunal pura y simplemente declarara que yo era el propietario de un inmueble. Bueno, exactamente igual, los actos declarativos serían aquellos que simplemente constatan la existencia o no de un determinado acto jurídico y enumera sus efectos, más nada. Esa sería la segunda teoría que pretendería explicar la naturaleza de la determinación, partiendo de la base de que el verbo que necesitaríamos para llenar el espacio en blanco de nuestra definición de hace unos minutos es el verbo declarar. Así, la determinación sería el acto o conjunto de actos que tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía. Así, la obligación tributaria será válida, existente, válida, cierta, líquida y exigible desde el momento de realización del hecho imponible, en los casos de las obligaciones puras y simples, las obligaciones tributarias puras y simples, como es el caso de los tributos instantáneos. Perdón. Y será válida, cierta, existente, válida, cierta y líquida en los supuestos, por ejemplo, de las obligaciones sometidas a término, las obligaciones tributarias sometidas a término, tal como lo vimos también en la guía que yo les pedí por favor
leyeran. Eso, con la mera realización del hecho imponible, sin necesidad de la intervención de un tercero que declare o no la existencia de la obligación. Eso respecto a la tesis declarativa. Y una tercera tesis, que digamos es una versión suave, es una versión débil de la primera teoría. Como si ustedes se fijan, las teorías de las que estamos hablando, cada una tiene un efecto extremo. La teoría constitutiva dice que la obligación, todos los elementos de la obligación tributaria nacen, se verifican jurídicamente con el acto de determinación. Y que antes de la determinación, pues pura y simplemente no hay nada más allá de lo que el profesor Pérez de Ayala llama un deber tributario, tal como lo vimos en la guía. En la tesis declarativa, por el contrario, el acto de determinación no pasa de ser una simple constatación, no pasa de ser una simple declaración de la preexistencia de un acto jurídico ya consolidado en sus efectos antes del acto determinativo. Esto es, la obligación tributaria es válida, cierta, líquida y en sus casos exigible, haya o no haya habido acto de determinación. Hay una tercera teoría, como todo en derecho, que algunos autores, por ejemplo Villegas, llama tesis mixta, o la llaman la tesis de la eficacia, o la llaman la tesis de la exigibilidad diferida, o tesis declarativa con exigibilidad diferida, como es el caso del profesor Abache Carvajal, según lo que discutíamos en la guía que yo les pedí por favor leyeran. De acuerdo con la cual no se trata del extremo de que todo nace con el acto de determinación, tampoco se trata del extremo en el que la determinación es simplemente un acto de declaración de una realidad ya preexistente, sino que, de acuerdo con esta tesis, la obligación tributaria habrá nacido, será válida con la realización del hecho imponible, pero ella adquirirá certeza, liquidez y sobre todo exigibilidad a través del acto de determinación. Con lo cual, solo podrá tenerse la obligación como exigible jurídicamente, o sea, su cobro coactivo será posible solo en la medida en que exista un acto de determinación. Y eso lo podemos comprobar a partir del ejemplo de los intereses moratorios. Vámonos al artículo 66 del Código Orgánico Tributario. Les leo el encabezamiento, el primer párrafo. La falta de pago de la obligación tributaria dentro del plazo establecido hace surgir de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la administración tributaria la obligación de pagar intereses moratorios desde el vencimiento del plazo establecido para la autoliquidación y pago del tributo hasta la extinción total de la deuda, equivalente a 1.2 veces la tasa activa bancaria aplicable, respectivamente, por cada uno de los periodos en que dichas tasas estuvieron vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el incumplimiento de la obligación tributaria luego de que la obligación, de acuerdo con el código, ha adquirido exigibilidad, constituye al deudor en mora, en los mismos términos, en términos muy similares a los que utiliza el Código Civil en su artículo 1269. Ahora, de acuerdo, en el cual se establecen pues dos grandes supuestos. Uno, que probablemente ustedes hayan visto en civil, en obligaciones, cuando hayan visto los efectos de las obligaciones. Vamos a ver qué dice el 1269 del Código Civil. Si la obligación es de dar o de hacer,
el deudor se constituye en mora por el solo vencimiento del plazo establecido en la convención. Si el plazo vence después de la muerte del deudor, el heredero no quedará constituido en mora sino por un requerimiento u otro acto equivalente, y únicamente 8 días después del requerimiento. Si no se establece ningún otro plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en mora sino por un requerimiento o por otro acto equivalente. En otras palabras, ¿desde cuándo la obligación tributaria es exigible? ¿Desde cuándo puede el acreedor, o sea, el Estado, exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación y, en consecuencia, constatado el retardo, constituir al deudor en mora? Aquí, de acuerdo con las teorías que hemos visto de la naturaleza de la determinación, hay 3 alternativas. 1. Si la naturaleza de la determinación es la constitutiva, pues sí, o sea, la obligación nacería con la realización del acto de determinación, entonces la mora se constituirá si y solo si ha vencido el plazo fijado en el acto de determinación para el cumplimiento voluntario del acto, sin que el contribuyente o el responsable hayan cumplido voluntariamente con la obligación. Por ejemplo, el acto de determinación establece un plazo, dice que el contribuyente debe 100 bolívares y establece un plazo de 25 días hábiles para que el contribuyente pague. Han vencido esos 25 días y el contribuyente no ha pagado, solo entonces habrá mora. Si no existe el acto de determinación, pues no habrá nacido la obligación tributaria, con lo cual esta no, mucho menos sería esta exigible sin que haya, y en consecuencia no podría haber mora. Como ustedes recordarán, la mora requiere para su constitución que la obligación sea válida, cierta, líquida, exigible y punto 5, de plazo vencido. O sea, cumplido el periodo fijado por las partes para el cumplimiento de la obligación, sin que el deudor haya dado cumplimiento voluntario a la obligación. Eso respecto de la teoría constitutiva. Respecto de la teoría declarativa, el efecto sería ya no el de la regla de la interpelatio, o sea, no es necesaria la interpelación al deudor, tal como ocurre en la teoría constitutiva, de acuerdo con el artículo 1269 del Código Civil. Si no se establece ningún plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en mora sino por un requerimiento, el que en derecho romano se llamaba interpelatio. Requerimiento u otro acto equivalente, o sea, una intimación, una apelación, una interpelación al pago del acreedor por el deudor, por el acreedor, donde el acreedor expresamente le dice: por favor, señor deudor, pague su obligación en una semana, en 2 semanas, en un mes, mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el caso de la teoría constitutiva. En el caso de la teoría declarativa, la regla aplicable sería la que en derecho a obligaciones se denomina el día interpela por el hombre. Esto es, si, de acuerdo con lo que nosotros vimos en derecho tributario material, la obligación tributaria es una obligación ex lege y en consecuencia todos sus elementos esenciales están definidos por ley. De manera que, acaecido el hecho imponible, la obligación tributaria es de pleno derecho por el solo acaecimiento de la realización, por el solo acaecimiento, del hecho imponible. La obligación tributaria es válida, cierta, líquida y exigible. Entonces, en ese caso, tendremos solo podrá haber mora en el supuesto en el que, transcurrido el plazo fijado por la ley para el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria, sin que el contribuyente haya cumplido con la obligación, entonces automáticamente habrá mora, sin necesidad, y aquí es donde hay que subrayar, sin necesidad de requerimiento previo por el sujeto activo,
con lo cual el acto de determinación no podría asimilarse a ese acto de interpelación, a ese requerimiento previo. Ese es el supuesto del día interpela por el hombre, es al que se refiere el encabezamiento del artículo 1269 del Código Civil como supuesto general. Si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora por el solo establecimiento del plazo establecido en la convención. Mutatis mutandi, trasladando lo trasladable de esta norma al ámbito tributario, eso significaría que, por ejemplo, cuando la ley de impuestos sobre la renta dice que el plazo para pagar la obligación tributaria es el plazo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio fiscal cuyo impuesto se está determinando, entonces vencidos esos 3 meses, sin necesidad de que haya un acto de determinación, porque este acto, como vimos, tendría bajo esta tesis meros efectos declarativos, el deudor quedaría, vamos a ver en los términos del artículo 66 del Código, de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento previo de la administración tributaria, constituido en mora, obligado a pagar intereses moratorios, en el caso que, una vez vencido ese plazo, el contribuyente no haya dado cumplimiento voluntario a la obligación tributaria. Tercer supuesto, el de la teoría mixta, el de la teoría declarativa con eficacia diferida, etcétera, y todos los nombres estos que les ha dado la doctrina. Fíjense, en este caso, a pesar de que la obligación tributaria nace con la realización del hecho imponible, su exigibilidad queda, su certeza, su liquidez y su exigibilidad quedan diferidas al momento en el que se determine la obligación, sea por el contribuyente, sea por la administración tributaria, o sea, por un juez. Caso en el cual no podrá haber mora hasta tanto ocurra ese acto de determinación, sea de nuevo por el contribuyente, sea por la administración o sea por un juez. En ese caso, no podrá haber tal cosa como mora hasta tanto haya acto determinativo, y por eso habría que esperar a la definitiva firmeza del acto determinativo. O sea, la determinación tendría entonces tendría efectos algo más allá que el de la simple declaración de la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Tendrían la virtualidad jurídica de conceder eficacia a la obligación tributaria, de concederle exigibilidad, coercibilidad jurídica a la obligación tributaria. Como podemos ver, de todas maneras, este es un tema en el que me gustaría que ustedes profundizaran más con el uso de la guía que les pedí por favor leyeran. Este es un tema en el que, como pueden ver, esta forma de concebir a la naturaleza del acto determinativo contradice la norma del artículo 66 del Código Orgánico Tributario, de acuerdo con el cual, volvemos otra vez, la falta de pago de la obligación tributaria dentro del plazo fijado por la ley. Vamos al artículo 1269 del Código Civil. El deudor se constituye en mora con el solo vencimiento del plazo establecido en la convención. Recordemos que la obligación tributaria es una obligación ex lege, con lo cual la convención a la que se refiere el artículo 1269 del Código Civil, en el caso de los tributos, es la ley. Y la ley está estableciendo un plazo para el cumplimiento voluntario de la obligación, con lo cual estaría rigiendo la regla entre nosotros de el día interpela por el hombre. Leamos el artículo 66 del Código nuevamente. La falta de pago de la obligación tributaria dentro del plazo establecido hace surgir de pleno derecho, o sea, sin necesidad de requerimiento previo de la administración, o sea, sin necesidad de un acto determinativo, de una intimación al pago por parte de la administración tributaria, sino por regla general, bastará el cumplimiento del plazo establecido en la ley tributaria para que, si luego de cumplido ese plazo
no se ha producido el cumplimiento de la obligación, sea por pago, sea por declaratoria de incobrabilidad, sea por remisión, sea por compensación, sea por confusión o sea por prescripción, se estará constituyendo el deudor tributario en mora, de acuerdo con el artículo 66 del Código Orgánico Tributario. Eso nos lleva a concluir, con base en el 1269 del Código, en el 1212 del Código, de acuerdo con el del Código Civil, de acuerdo con el cual, cuando no haya plazo estipulado, la obligación deberá cumplirse inmediatamente si la naturaleza de la obligación o la manera como deba ejecutarse o el lugar designado para cumplirla no hagan necesario un término que se fijará por el tribunal. Con base en esta norma y con base en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario, concatenadamente con el artículo 36 del Código, nosotros somos de la opinión que la determinación tiene una naturaleza declarativa. Esto es, la determinación es el resultado de estos actos, este acto o conjunto de actos que declaran, ahora sí, vamos a poner esa palabra en el espacio en blanco que yo les había pedido que dejaran. Este acto o conjunto de actos simplemente declaran la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía. No depende de este acto el hecho de que la obligación tributaria adquiera certeza, liquidez o exigibilidad, ni mucho menos, como lo pretende la teoría constitutiva, que de él dependa el nacimiento de la obligación. Pasemos finalmente, puesto que ya nos quedan, según mi cálculo, un poco más de 10 minutos, vamos muy someramente a los dos criterios de clasificación de la determinación a los que habíamos hecho referencia anteriormente, de clasificación de la determinación. El primer criterio de clasificación es aquel de acuerdo con el cual la determinación se clasifica, se caracteriza según el sujeto que la realiza. Y para eso es importante irnos al artículo 140 del Código Orgánico Tributario, que establece como el encabezamiento de este artículo, como ustedes lo van a ver, establece un orden de prelación de estas formas de determinación entre nosotros. De nuevo, clasificamos a la determinación en primer lugar por quién la realiza, por el sujeto que la realiza. La regla general, de acuerdo con el artículo 140, es la de la autodeterminación, o sea, la determinación hecha por el sujeto pasivo. Dice el artículo: los contribuyentes irresponsables, ocurridos los hechos previstos en la ley, cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria, deberán determinar y cumplir por sí mismos dicha obligación. Primer supuesto. Entonces, el contribuyente, el responsable, tienen a su cargo no solo la identificación de los hechos imponibles, sino su calificación jurídica, determinar si ellos, en efecto, son hechos imponibles o no, calificarlos jurídicamente y atribuirles el significado jurídico que ellos tengan, o sea, el nacimiento de la obligación tributaria en las condiciones cuantitativas establecidas por la ley, para lo cual en nuestro sistema deberán realizar la declaración del tributo y concomitantemente, ustedes recordarán cuando lo vimos al hablar del pago, al momento de hacer la declaración, realizar el pago. Veamos el artículo 41 del código a estos efectos. El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que debe presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamentación establezcan lo contrario. Entonces, facilito. Primer concepto, primer criterio de clasificación, según el sujeto que la realiza. Uno, por determinación realizada por el sujeto pasivo o autodeterminación. Toda la serie de actos o conjunto de actos que
suponen declarar, uno, si hay o no hay obligación tributaria, y dos, cuál es la cuantía de esa obligación tributaria, cuánto se debe, cuánto hay que pagar por esa obligación tributaria, corresponden al contribuyente. ¿Ok? Criterio número 2. Determinación por el sujeto activo, también denominada determinación de oficio. Este es el contenido, uno de los contenidos esenciales de la llamada función de determinación. Esto es de la competencia tributaria. La capacidad jurídica de derecho público, la competencia que tiene la administración tributaria para declarar con efectos jurídicos si existe o no la obligación tributaria y su cuantía. Esto es una serie ordenada de actos que, como propio de toda competencia administrativa, debe estar ordenada en un cauce formal denominado, establecido en la ley, denominado procedimiento administrativo. Esto es procedimiento administrativo de determinación del tributo, cuyo objeto será constatar la existencia de la obligación tributaria o su inexistencia, y dos, la cuantía de la obligación tributaria en el caso que efectivamente haya obligación tributaria. Con lo cual, anótenlo, pregunta de examen: ¿es posible que exista determinación de oficio sin que exista obligación tributaria? Dicho más ampliamente, ¿es posible que exista determinación sin que exista obligación tributaria? La respuesta es sí, porque ustedes recordarán cuando definimos determinación que dijimos que la determinación es la serie de actos, el acto o conjunto de actos que tienen por objeto declarar si la obligación tributaria existe o no, con lo cual el resultado de esa serie ordenada de actos puede ser decir: ¿existe obligación tributaria? La respuesta es no, no existe. ¿Ok? Entonces, la determinación de oficio, a la que hace referencia el artículo 137 del Código Orgánico Tributario, cuando define como facultades de la administración tributaria la práctica de fiscalizaciones, las cuales se autorizarán a través de providencia administrativa, las fiscalizaciones en sus propias oficinas, en el numeral 2, y el artículo 131, numeral 2 del Código, cuando dice que la administración tributaria tendrá como competencias ejecutar los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación para constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos del tributo, hacen referencia a esta forma de determinación de oficio. O sea, toda la serie de actos que es necesaria para saber si existe o no obligación tributaria y su cuantía son llevadas a cabo por la administración tributaria a través del cauce formal que le dan los procedimientos determinativos de oficio de la obligación tributaria, regulados en el Código Orgánico Tributario y cuyo fondo general supletorio son los procedimientos administrativos establecidos y las reglas para el procedimiento administrativo ordinario establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Porque esto no es otra cosa sino, estos no son otra cosa sino procedimientos administrativos especiales. La determinación de oficio irá en tercer lugar. Ustedes recordarán que les dije que el artículo 140 del Código establece un orden de prelación. Entonces, el puesto número 1 lo ocupan empatadas la autodeterminación, de la que ya hablamos, y la determinación mixta, que es de la que vamos a hablar posteriormente. Y en segundo lugar, haya habido o no autodeterminación o determinación mixta, otra vez, haya habido o no determinación, autodeterminación o determinación mixta, puede realizar la administración la llamada determinación de oficio. Disculpen. ¿En qué casos puede realizar la administración la llamada determinación de oficio? En todos aquellos supuestos que están enumerados
en los 6 numerales del artículo 140 del Código, y que, para resumírselos muy brevemente, muy simplemente, suponen las más amplias facultades para la administración. Dicho en otros términos, la administración tributaria puede realizar una determinación de oficio cuando ella quiera, siempre que la obligación tributaria que se pretende determinar no esté prescrita. Puede hacerlo cuando quiera. Así se ha establecido, por ejemplo, de la lectura del numeral 2. Por ejemplo, cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la declaración, o 2, cuando la declaración ofreciere dudas relativas a su veracidad o exactitud. Estas dos disposiciones se han interpretado en el sentido de atribuir a la administración tributaria las más amplias facultades de realización de la determinación de oficio, de manera que la determinación de oficio puede ocurrir en cualquier momento, siempre y cuando el tributo no esté prescrito, puesto que, como lo vimos hace unos minutos, y de acuerdo con el artículo 55 del Código, dentro de 6 o 10 años, contados a partir del momento de realización del hecho imponible, prescribe la acción de la administración para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. En tercer lugar, dentro de la clasificación de la determinación según el sujeto que la realiza, tenemos la llamada determinación mixta. La determinación mixta es, como ustedes verán, la que realizan los dos sujetos de la obligación tributaria conjuntamente. ¿Y cómo se realiza? Vamos a ver la parte final del encabezamiento del artículo 140 del Código. En la determinación mixta, los contribuyentes y responsables, ocurridos los hechos previstos en la ley cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria, deberán proporcionar la información necesaria para que la determinación sea efectuada por la administración tributaria, según lo dispuesto en las leyes y demás normas de carácter tributario. En otras palabras, perdonen ustedes, estas son cosas de las transmisiones en vivo. En otras palabras, el contribuyente responsable informa a la administración de todos aquellos hechos que pudieran calificar como hechos imponibles y de las circunstancias que permiten la cuantificación económica de los hechos que se tienen como hechos imponibles a través de una declaración jurada. Fíjense que en este caso, al contrario de la autodeterminación, la declaración del contribuyente se limita a informar los hechos sin calificarlos jurídicamente, puesto que en la determinación mixta la calificación jurídica de los hechos y el acto de liquidación, o sea, la cuantificación final del tributo, es decir, mire, usted me debe 200 bolívares de impuesto, eso corresponde a la administración tributaria, que debe integrar al acto de determinación mixta con un acto administrativo que entre nosotros, en la práctica administrativa tributaria venezolana, por ejemplo, en el antiguo impuesto municipal de patente, industria y comercio, antepasado hasta 1900 y vigente hasta 1999 del impuesto municipal a las actividades económicas, ocurría con el impuesto municipal de patente de industria y comercio. Entonces, recapitulando, autodeterminación: el contribuyente identifica los hechos imponibles, los califica jurídicamente y cuantifica la obligación tributaria, todo él solito, a través de un acto jurídico llamado declaración. Determinación de oficio: la administración tributaria identifica los hechos imponibles y los califica jurídicamente y cuantifica la obligación ella solita. Igual que anteriormente, el contribuyente o el responsable solito. Determinación mixta: el contribuyente aporta, declara los hechos y la administración los califica jurídicamente y la administración cuantifica el tributo. Esas son las clases de determinación por el sujeto que la realiza, que ustedes van a ver en la doctrina. Pero
creo yo, en mi opinión, hay una cuarta categoría, la llamada determinación judicial. Porque el juez, cuando resuelve conflictos de intereses entre las partes de la relación jurídico-tributaria y las resuelve con la fuerza de la cosa juzgada, él, si ustedes se fijan, el juez, al decir la razón la tiene el contribuyente o la razón la tiene la administración o la razón no la tiene ninguno de los dos, sino que el hecho imponible, según los elementos cursantes en autos, ha ocurrido de esta manera y eso supone un impuesto determinado de esta manera, distinto a lo que alegaron en su momento contribuyente y administración tributaria. Esa es una forma, eso es una serie ordenada de pasos tendientes a declarar la existencia a través de la sentencia, la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y su cuantía, que obviamente será la última de las formas de la determinación siguiendo el orden de prelación del artículo 140 del Código. Vamos a repasar ese orden de prelación. ¿Cuál es la regla general? La autodeterminación. Salvo que, la determinación hecha por el sujeto pasivo. Salvo que la determinación la haga o la ley exija que la determinación primigenia original del tributo la hagan las dos partes de la relación jurídico-tributaria conjuntamente. ¿Ok? Entonces, primera fase o primer escalón, autodeterminación o determinación mixta. Haya habido o no autodeterminación o determinación mixta, paso número 2, determinación de oficio. La administración tributaria puede bien o determinar ella, como dice el numeral 1 del 140, cuando no hay declaración, o determinar ella 2 cuando, tal como lo dice el numeral 2 del 140, cuando quiere comprobar si lo que le dice la declaración es verdad o es mentira. O sea, con o sin declaración del contribuyente puede la administración tributaria determinar de oficio. Y número 3, si y solo si existió determinación de oficio y respecto a esa determinación de oficio hay diferencia de opiniones entre las partes de la relación jurídico-tributaria, es que puede haber entonces determinación judicial. Muy rápidamente, para terminar, ya estamos un poquito pasados de la hora, vamos a clasificar a la determinación según la fuente de conocimiento del hecho imponible y de los elementos cuantificadores del tributo. Esa clasificación ustedes la van a encontrar en el artículo 141 del Código Orgánico Tributario. ¿A qué se refiere esta clasificación? Esta clasificación se refiere a la capacidad, a la forma en la que el sujeto que realiza la determinación conoce al hecho imponible. Y las posibilidades son dos. Una, directamente, cuando el sujeto de determinación tiene en sus manos los elementos de prueba que le permiten comprobar fehacientemente, sin ninguna duda, directamente al hecho imponible y a su cuantía. Esa es la llamada determinación sobre base cierta, a la que se refiere el numeral 1 del artículo 141. La determinación, no solo por la administración tributaria, sino por cualquiera de los sujetos de la relación tributaria, se realizará aplicando los siguientes sistemas. 1. Sobre base cierta, como verán, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles. Y en segundo lugar, y aquí también hay un orden de prelación que es importante, si y solo si, cuidado aquí, si y solo si la determinación sobre base cierta es materialmente imposible, si no hay manera de determinar sobre base cierta, es que entonces pasamos al segundo método, al método sobre base presuntiva, dice el numeral 2, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Esto es, en respeto incluso al principio constitucional de capacidad contributiva.
Si yo no tengo la posibilidad real, si yo no tengo ninguna posibilidad material de conocer al hecho imponible directamente, de poder tocarlo, poder medirlo, pesarlo, verificar, constatar el color, poder determinar a ciencia cierta su existencia y cuantía, entonces yo deberé acudir a mecanismos indirectos de comprobación de la existencia del hecho imponible. Esto es, los llamados indicios y presunciones. Por respeto al principio de capacidad contributiva, yo solo tendré posibilidad de acudir a la determinación sobre base presuntiva si y solo si es imposible realizar la determinación sobre base cierta. Y a eso se refiere, y por eso ese es el orden que sigue el artículo 141, y por eso los numerales del artículo 141 están de ese modo. El artículo 142 dice cuáles son las condiciones en las que puede darse la determinación sobre base presuntiva, o debe darse la determinación sobre base presuntiva. Y ustedes verán que de su lectura que el artículo 142, de una forma que a mi juicio es inconstitucional, hace referencia a que simplemente por el hecho de que la información relativa al hecho imponible no se obtenga del contribuyente, eso ya justifica la posibilidad de acudir a la determinación sobre base presuntiva. Eso es falso. Lo importante aquí no es de quién se obtiene la información para hacer la determinación. Lo importante aquí es cómo o de qué forma se conoce al hecho imponible. Si al hecho imponible se lo conoce directamente, entonces en ese caso habrá determinación sobre base cierta, sin importar si la información para determinar vino o no del contribuyente. ¿Ok? Si por el contrario la información proviene del contribuyente, pero a pesar de que provenga del contribuyente, esa información no permite conocer directamente al hecho imponible y a su cuantía, estaremos en presencia de determinación sobre base presuntiva, aun y cuando la información provenga del contribuyente. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de leer el artículo 142 del Código Orgánico Tributario, que desafortunadamente dice otra cosa. Para el miércoles, o para la próxima vez que nos podamos ver, vamos a continuar conversando el derecho tributario formal y vamos a empezar a hablar de los procedimientos administrativos de determinación, o sea, de los cauces formales a través de los cuales la administración puede ejercer la función de determinación, o sea, puede realizar la determinación de oficio. Para eso es muy importante conocer la distinción entre verificación y fiscalización, que son las dos formas por excelencia en las que la administración tributaria, entre nosotros, realiza la determinación de oficio. Para eso yo les voy a pedir que, además del material que está relacionado en el programa, por favor ustedes se lean. Es muy importante, por favor, léanse los artículos 182 a 203 del Código Orgánico Tributario. Vamos a ver por lo menos verificación y fiscalización para ver cuáles son las formas principales a través de las cuales la administración realiza la determinación de oficio. No les quito más tiempo, muchísimas gracias y bueno, fuerza y fe. Seguimos adelante, seguimos haciendo patria dentro de lo que Ciudad Gótica nos permite. Y bueno, nada, fuerza y fe, adelante. Y bueno, un saludo, nos estamos viendo, ¿ok?